En el verano de 1984, la provincia de Jaén conservaba las características propias de una Andalucía rural que atravesaba un período de transición económica y social de consecuencias todavía inciertas. La región, históricamente marcada por las desigualdades en la distribución de la propiedad agraria y por una economía dependiente del cultivo del olivo, experimentaba los efectos de un proceso de modernización que en algunas zonas avanzaba con rapidez, pero que en otras apenas había alterado las estructuras tradicionales de vida. El gobierno socialista, llegado al poder en 1982 con una mayoría parlamentaria amplia, había iniciado reformas en el ámbito laboral, sanitario y educativo que comenzaban a tener efectos perceptibles en las zonas urbanas, pero que en las comarcas rurales más alejadas de los centros administrativos tardaban en materializarse en cambios concretos. Las tasas de desempleo agrario en la provincia de Jaén se encontraban entre las más elevadas del país, especialmente durante los largos periodos entre campañas de recolección de la aceituna, y la emigración hacia las ciudades continuaba siendo una estrategia habitual para las familias más jóvenes que no encontraban perspectivas de futuro en los pueblos donde habían nacido. En este contexto de transformación lenta y desigual, los pueblos de tamaño mediano y pequeño de la provincia mantenían formas de organización social y de relación comunitaria que respondían a lógicas muy anteriores a los cambios políticos recientes. Las familias extensas constituían la unidad básica de organización social, con vínculos de parentesco que se extendían a lo largo de varias generaciones y que determinaban las alianzas, las lealtades y los conflictos que estructuraban la vida cotidiana. La privacidad de los asuntos familiares era un valor muy arraigado, de manera que los conflictos internos de los núcleos domésticos raramente trascendían al conocimiento público, resolviéndose mediante mecanismos internos que operaban al margen de cualquier institución externa. Los servicios médicos en las zonas rurales eran precarios, con médicos que cubrían varios municipios y que tenían capacidad muy limitada para realizar diagnósticos complejos o para dedicar el tiempo necesario a cada paciente. Los registros civiles funcionaban con eficiencia variable, y los certificados de defunción se extendían frecuentemente sin la práctica de exámenes forenses, salvo en circunstancias que lo exigieran de manera evidente. El municipio de Villacarrillo, situado en la comarca del Condado en la zona noreste de la provincia, era una de las localidades de tamaño medio de aquella región. Con una población de aproximadamente 8.000 habitantes, disponía de servicios básicos que incluían un ayuntamiento activo, una consulta médica, una farmacia, varios colegios, diversas iglesias parroquiales y una variedad de comercios y establecimientos que atendían las necesidades cotidianas de la población local y de los municipios menores de la comarca. La actividad económica giraba fundamentalmente alrededor del cultivo y la transformación de la aceituna, con varias cooperativas y almazaras que gestionaban la producción olivarera de la zona. La estructura social presentaba las características típicas de los municipios andaluces de aquellas dimensiones, con una mezcla de propietarios agrarios medianos y pequeños, de jornaleros con empleo estacional, de funcionarios y profesionales que prestaban servicios a la comunidad, y de comerciantes cuya actividad dependía del nivel de renta de la población local. En la periferia de Villacarrillo, en una zona de transición entre el núcleo urbano y las primeras explotaciones olivareras, se encontraba una vivienda que había pertenecido a una familia durante varias décadas. La casa era una construcción de planta baja ampliada con un piso superior añadido probablemente en los años 60, con muros encalados en blanco, puertas y ventanas de madera pintadas en verde oscuro, y un pequeño patio trasero rodeado por una tapia que separaba la propiedad de los olivares colindantes. No era una vivienda lujosa, pero tampoco era una construcción pobre. Correspondía al tipo de hogar que en aquella zona ocupaban familias de labradores modestos, con tierra propia suficiente para el sustento pero sin excedentes económicos significativos. La familia que residía en aquella casa en 1984 estaba compuesta, al inicio del período que nos ocupa, por 5 miembros.
El cabeza de familia era un hombre de 58 años que había trabajado durante toda su vida adulta en el cultivo de los olivares que poseía en propiedad y en el arrendamiento de algunas parcelas adicionales. Su esposa, de 55 años, se ocupaba del hogar y del pequeño huerto que cultivaban en la parte trasera de la propiedad. Tenían 3 hijos, 2 varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 25 y los 32 años. Los 2 hijos varones residían en la casa familiar y colaboraban en las labores agrícolas. La hija se había casado con un hombre de un pueblo cercano, pero continuaba visitando regularmente a su familia de origen. La dinámica interna de aquella familia era conocida en el pueblo de manera fragmentaria e imprecisa, como suele ocurrir con los asuntos familiares en comunidades donde la discreción respecto a los propios asuntos se considera una virtud y donde la intromisión en los asuntos ajenos se percibe como falta de respeto. Lo que los vecinos podían observar desde el exterior era una familia que mantenía escasas relaciones sociales fuera de su círculo inmediato, que participaba de manera limitada en las actividades comunitarias del pueblo, y cuyos miembros tendían a evitar conversaciones sobre asuntos personales con personas ajenas al núcleo familiar. El padre era descrito por quienes le conocían como un hombre de pocas palabras, de carácter reservado y a veces brusco, que no frecuentaba los bares ni los espacios de sociabilidad masculina habituales en aquellos pueblos. La madre era recordada como una mujer discreta que raramente salía de casa salvo para realizar compras esenciales y que en las pocas ocasiones en que se la veía en público mostraba una actitud tensa y poco comunicativa. Los 2 hijos varones, de personalidades bastante diferentes entre sí, mantenían también un perfil bajo en la vida social del pueblo, aunque el menor de ellos era conocido por ciertos comportamientos que algunos vecinos describían como extraños o perturbadores, sin ser capaces de precisar exactamente qué los hacía diferentes de los comportamientos ordinarios. Lo que los vecinos no conocían, y lo que solo se revelaría parcialmente durante la investigación posterior, era la existencia de conflictos internos en aquel núcleo familiar que se habían ido acumulando durante años hasta alcanzar una intensidad considerable. Las raíces de estos conflictos eran múltiples y se entrecruzaban de maneras complejas que los investigadores solo podrían reconstruir de manera incompleta a partir de documentos, de las escasas declaraciones obtenidas de personas periféricas al núcleo familiar y de los indicios materiales encontrados durante el registro de la vivienda. Existían disputas relacionadas con la herencia de la propiedad familiar, que el padre administraba de manera exclusiva sin que los hijos tuvieran acceso real a los recursos que generaba la explotación. Había tensiones relacionadas con las relaciones sentimentales del hijo menor, relaciones que el padre consideraba inapropiadas por razones que nunca quedaron completamente aclaradas. Existían también conflictos derivados del carácter dominante del padre, que ejercía una autoridad absoluta sobre todos los miembros del hogar y que no toleraba cuestionamientos ni desafíos a sus decisiones. Esta combinación de factores había creado un ambiente doméstico marcado por la tensión, por el resentimiento acumulado y por formas de comunicación deterioradas que hacían muy difícil cualquier resolución constructiva de los problemas. El primer fallecimiento que habría de llamar eventualmente la atención de las autoridades se produjo en el mes de junio de 1984. La persona que falleció era la madre de familia, la mujer de 55 años. Según el certificado de defunción que fue extendido por el médico rural que la había atendido en los últimos tiempos, la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca en el contexto de una afección coronaria que habría venido desarrollándose durante los meses anteriores. El médico había visitado a la mujer en varias ocasiones durante los últimos meses, registrando síntomas que en aquel momento interpretó como manifestaciones de una cardiopatía progresiva. Sin embargo, las visitas habían sido breves y los exámenes realizados limitados, dados los medios diagnósticos disponibles en una consulta rural y el volumen de pacientes que el médico debía atender en los municipios de su área. No se solicitó ningún examen complementario que hubiera podido proporcionar un diagnóstico más preciso, y cuando la mujer falleció en su domicilio una mañana de finales de junio, el médico extendió el certificado de defunción sin considerar que existieran razones para solicitar una autopsia o para notificar el fallecimiento al juzgado de guardia.
El entierro de la mujer se produjo al día siguiente del fallecimiento, como era habitual en aquellos años antes de la generalización de la refrigeración de cadáveres en los depósitos municipales. Sin embargo, lo que llamó la atención de varios vecinos que tuvieron conocimiento del fallecimiento fue la ausencia de velatorio. En la tradición andaluza rural, el velatorio de los difuntos era una práctica social profundamente arraigada, que cumplía una función tanto religiosa como social, constituyendo una ocasión para que la comunidad expresara su solidaridad con la familia afectada y para que los familiares y amigos pudieran despedirse del fallecido. La ausencia de velatorio era, por tanto, una ruptura significativa con la costumbre que no pasó desapercibida. Quienes se enteraron del fallecimiento de la mujer y quisieron acercarse a la casa para expresar sus condolencias encontraron la puerta cerrada y no recibieron respuesta a sus llamadas. El entierro se celebró de manera extremadamente austera, con la presencia únicamente de los miembros inmediatos de la familia, sin que se avisara a amigos, vecinos o familiares más lejanos que habitualmente habrían sido informados de un fallecimiento de este tipo. El párroco ofició el entierro con la celeridad de un trámite rutinario, sin que se celebrara una misa funeral que en otras circunstancias habría reunido a una parte considerable de la comunidad. Los vecinos que observaron estas circunstancias comentaron entre sí la rareza de aquel entierro tan silencioso y discreto. Algunas personas, especialmente mujeres mayores que habían tenido cierta relación con la difunta, expresaron su extrañeza y su contrariedad por no haber podido acercarse a despedirse. Hubo quienes interpretaron la actitud de la familia como manifestación de un dolor demasiado intenso para ser compartido con personas ajenas al núcleo más íntimo. Otros encontraban algo perturbador en aquel silencio que no alcanzaban a identificar con precisión. Sin embargo, estas conversaciones y reflexiones se produjeron en el ámbito privado, sin que nadie considerara necesario trasladarlas a ninguna autoridad ni formular queja o denuncia alguna. En una comunidad donde los asuntos familiares se consideraban privados y donde la muerte de una persona de mediana edad por causas cardíacas no constituía un acontecimiento inusual, las circunstancias que rodearon aquel entierro resultaban llamativas pero no lo suficientemente anómalas como para provocar una reacción institucional. Durante los meses siguientes al fallecimiento de la madre, la familia continuó su existencia con el mismo grado de aislamiento que había caracterizado su vida anterior. Las labores en los olivares se realizaron con normalidad durante la temporada de recolección, con los dos hijos varones trabajando bajo la dirección del padre. La hija continuó visitando ocasionalmente la casa familiar, aunque según testimonios posteriores, estas visitas se hicieron menos frecuentes y más tensas que antes. El padre mostraba en las escasas interacciones que tenía con el exterior el mismo carácter cerrado e impenetrable de siempre, sin que nada en su comportamiento sugiriera que en el interior del hogar se estuviera desarrollando ninguna situación extraordinaria. Los dos hijos tampoco presentaban externamente signos evidentes de malestar, aunque quienes les conocían desde hacía tiempo podían percibir ciertos cambios difíciles de concretar, una tensión adicional en sus actitudes, una tendencia aún más pronunciada a evitar conversaciones sobre asuntos personales, una mirada que se apartaba con más facilidad cuando se les dirigía la palabra directamente. El segundo fallecimiento se produjo en el mes de octubre de 1984. La persona que murió en esta ocasión era el hijo mayor, el varón de 32 años. La causa de muerte consignada en el certificado de defunción fue una gastroenteritis severa complicada con deshidratación, proceso que, según el médico que lo atendió, se había desarrollado durante varios días antes de producirse el desenlace fatal. El médico había acudido a la vivienda en 2 ocasiones durante la última semana de vida del joven, constatando su deterioro progresivo pero sin considerar necesaria su hospitalización, decisión que en retrospectiva algunos de sus colegas cuestionarían posteriormente señalando que una deshidratación de la gravedad descrita debería haber motivado ingreso hospitalario o al menos sueroterapia intravenosa. El certificado de defunción fue extendido por las mismas causas diagnosticadas durante la atención médica, sin que se solicitara autopsia ni se notificara el caso al juzgado. El entierro se produjo, de nuevo,
con una discreción que llamó la atención de los vecinos que se enteraron del segundo fallecimiento en aquella familia en menos de 5 meses. El segundo entierro fue tan silencioso y tan carente de los ritos habituales como el primero. No hubo velatorio, no hubo misa funeral. La ceremonia en el cementerio fue breve y sin asistencia de personas ajenas al núcleo familiar. El párroco que ofició el entierro comentó posteriormente que había intentado hablar con el padre sobre la posibilidad de organizar un funeral más formal en memoria del joven, pero que el hombre había rechazado la sugerencia con firmeza, aduciendo que los asuntos familiares debían gestionarse de manera privada. Cuando la noticia del segundo fallecimiento se difundió por el pueblo, las reacciones de los vecinos fueron de una naturaleza diferente a las que había provocado el primero. El fallecimiento de una mujer de edad mediana por causas cardíacas era estadísticamente plausible y no resultaba extraordinario en sí mismo. Pero la muerte de un hombre joven, de 32 años y sin antecedentes conocidos de enfermedad grave, tan solo 4 meses después del fallecimiento de su madre, generaba una sensación de inquietud que resultaba difícil ignorar. Algunas personas comenzaron a expresar sospechas más concretas, aunque todavía en el ámbito privado y sin precisión suficiente como para constituir una acusación o una denuncia formal. El médico que había extendido ambos certificados de defunción también experimentó cierta inquietud tras el segundo fallecimiento. Revisó sus notas de las visitas realizadas a ambos pacientes, pero no encontró inconsistencias evidentes en sus diagnósticos que justificaran una reconsideración de las causas de muerte. La sintomatología que había observado en ambos casos era compatible con las causas que había consignado en los certificados. Sin embargo, la coincidencia temporal de 2 fallecimientos en la misma familia en un periodo tan breve le generaba una preocupación que no llegó a materializarse en ninguna acción concreta. En aquellos años, los médicos rurales carecían de protocolos específicos que establecieran cuándo debían notificar casos sospechosos al juzgado, y la cultura profesional tendía a valorar el mantenimiento de la confianza con las familias y la no interferencia en los asuntos privados por encima de la exploración activa de posibles irregularidades. El médico optó finalmente por no tomar ninguna acción extraordinaria, asumiendo que las coincidencias, por perturbadoras que resultaran, podían tener explicaciones naturales que no había logrado identificar. En los círculos de vecinos que conocían a la familia y que habían observado los 2 entierros discretos, las conversaciones se fueron haciendo más frecuentes y más intensas. Se recordaban episodios pasados que en su momento habían parecido insignificantes, pero que retrospectivamente adquirían un significado diferente. Algunas personas mencionaban haber escuchado años atrás ruidos de discusiones en la casa, aunque sin haber podido precisar su naturaleza o su alcance. Otros recordaban comentarios crípticos que alguno de los miembros de la familia había hecho en alguna ocasión sobre la situación interna del hogar, comentarios que no habían llamado la atención en su momento, pero que ahora parecían más cargados de sentido. Había quien mencionaba el comportamiento cada vez más retraído de los miembros de la familia durante los últimos años, la interrupción gradual de las escasas relaciones sociales que habían mantenido, la resistencia sistemática a cualquier forma de comunicación con el exterior que fuera más allá de lo estrictamente indispensable. Sin embargo, estas conversaciones continuaban produciéndose exclusivamente en el ámbito privado, sin dar lugar a denuncias formales. El tercer fallecimiento se produjo en el mes de diciembre de 1984, aproximadamente 2 meses después del segundo. La persona que murió en esta ocasión era el hijo menor, el varón de 25 años. La causa de muerte consignada fue una neumonía bilateral de rápida evolución. El joven había presentado síntomas respiratorios durante varios días antes de su muerte, síntomas que el médico había tratado con los medicamentos disponibles en la consulta rural, sin que tampoco en este caso se considerara necesaria la hospitalización hasta que el deterioro del paciente fue tan evidente que ya resultaba demasiado tarde para que el traslado al hospital pudiera cambiar el desenlace. El certificado de defunción fue extendido con la causa diagnóstica habitual, sin autopsia y sin notificación al juzgado. El entierro siguió el mismo patrón de los 2 anteriores, con la misma austeridad, la misma ausencia de velatorio y de misa funeral, y la misma resistencia del padre a cualquier presencia ajena al núcleo familiar en la ceremonia.
3 fallecimientos en la misma familia en menos de 6 meses, todos ellos de personas en edad relativamente joven o mediana, todos enterrados con una discreción que violaba abiertamente las costumbres locales y todos certificados sin autopsia por el mismo médico que no había tenido acceso a los medios diagnósticos necesarios para establecer las causas con la precisión requerida. En este punto, las sospechas que habían permanecido confinadas en las conversaciones privadas de los vecinos comenzaron a adquirir mayor solidez y a generar presiones para que alguien actuara. Varias personas se acercaron al médico del pueblo para expresarle sus inquietudes, aunque sin proporcionar información específica que pudiera constituir la base de una denuncia formal. El médico, que en aquel momento ya había comenzado a cuestionar sus propias decisiones anteriores, reconoció su preocupación ante estos interlocutores, pero señaló que sin indicios concretos de irregularidad, no tenía base legal para tomar medidas extraordinarias. Algunas personas consideraron la posibilidad de acudir directamente a la Guardia Civil, pero la reticencia a formular acusaciones que podrían resultar infundadas, el temor a las consecuencias sociales de señalar a una familia concreta y la incertidumbre sobre cómo interpretar unas muertes que podían tener explicaciones naturales, frenaron estas iniciativas durante algunas semanas. Finalmente, aproximadamente a mediados de enero de 1985, una persona cuya identidad no fue hecha pública durante el proceso judicial presentó una denuncia informal ante el puesto de la Guardia Civil de Villacarrillo. La denuncia no formulaba acusaciones concretas, sino que expresaba preocupación por los 3 fallecimientos ocurridos en aquella familia en un periodo tan breve y señalaba las circunstancias que consideraba anómalas, especialmente la ausencia sistemática de ritos funerarios habituales y la negativa de la familia a recibir condolencias o visitas. Los agentes del puesto, tras recibir esta comunicación, consultaron con sus superiores y con el juzgado de instrucción competente sobre cómo proceder. El juez de instrucción, tras examinar la información disponible, consideró que existían indicios suficientes para ordenar una investigación preliminar que incluía la revisión de los certificados de defunción y una entrevista con el médico que los había extendido. La entrevista del médico con los investigadores fue reveladora en términos de la complejidad de la situación. El médico confirmó los diagnósticos que había consignado en los certificados, pero reconoció que en los 3 casos sus exámenes habían sido superficiales y que las condiciones en que había atendido a los pacientes no le habían permitido descartar con certeza causas alternativas de fallecimiento. Señaló especialmente que en el caso del hijo mayor, la rapidez de la evolución de la gastroenteritis y el grado de deshidratación alcanzado le habían resultado llamativos en retrospectiva y que algunas características de los síntomas descritos podrían ser compatibles con otras etiologías, además de una infección gastrointestinal ordinaria. El médico cooperó plenamente con la investigación, aportando toda la documentación clínica disponible y respondiendo con detalle a todas las preguntas que se le formularon. Esta cooperación, aunque tardía, resultó fundamental para el desarrollo posterior de las actuaciones judiciales. El juez de instrucción ordenó la exhumación de los 3 cadáveres para la práctica de autopsias forenses. Esta decisión se adoptó relativamente pronto después del inicio de la investigación, dado que en los casos en que existían sospechas de muerte no natural, el tiempo era un factor crítico para la preservación de evidencias biológicas que pudieran permitir establecer las causas reales de fallecimiento. Las exhumaciones se realizaron en el cementerio municipal de Villacarrillo durante el mes de febrero de 1985, con la presencia del juez, del médico forense del juzgado, de los agentes de la Guardia Civil que llevaban la investigación y de los técnicos del Instituto Anatómico Forense al que serían trasladados los restos para su análisis. El padre de familia y su hija fueron informados de las exhumaciones en su calidad de familiares, aunque no estuvieron presentes durante las operaciones. Las autopsias forenses realizadas sobre los 3 cadáveres proporcionaron información de extraordinaria relevancia para la investigación. Los análisis toxicológicos, aunque complicados por el tiempo transcurrido desde los fallecimientos, detectaron en los restos de los 2 hijos varones la presencia de sustancias que no eran consistentes con las causas de muerte naturales consignadas en los certificados de defunción.
Los técnicos del laboratorio forense identificaron indicios de compuestos que en las concentraciones detectadas podían haber causado o contribuido significativamente a los fallecimientos. En el caso de la madre, los resultados fueron menos concluyentes debido al mayor tiempo transcurrido y a las limitaciones de las técnicas disponibles para detectar ciertos compuestos en restos con ese grado de degradación biológica. Sin embargo, las características morfológicas de algunos órganos examinados no eran completamente consistentes con una muerte por causa cardíaca primaria, generando interrogantes que no podían ser resueltos con total certeza, pero que añadían elementos de sospecha adicionales. Estos resultados transformaron radicalmente la naturaleza de la investigación. Lo que había comenzado como una indagación preliminar sobre posibles irregularidades en la certificación de fallecimientos se convirtió en una investigación por homicidio múltiple. Se realizaron registros en la vivienda familiar, buscando sustancias tóxicas, medicamentos en cantidades inusuales, recipientes o utensilios que pudieran haber sido utilizados para la administración de compuestos dañinos, y cualquier documentación que pudiera arrojar luz sobre la dinámica interna de la familia y sobre los conflictos que habían precedido a los fallecimientos. El registro fue exhaustivo y se prolongó durante varios días. Se encontraron en la vivienda varios medicamentos en cantidades que excedían las que correspondería tener para el uso ordinario de una familia. Se localizaron también algunos productos de uso agrícola que contenían compuestos potencialmente tóxicos si se consumían en ciertas formas y concentraciones. Se recuperaron cartas y documentos personales que, aunque no constituían pruebas directas de los crímenes, proporcionaban información sobre las tensiones internas de la familia y sobre algunos aspectos de las relaciones entre sus miembros que resultarían relevantes durante el proceso judicial. El padre de familia fue detenido e interrogado en el puesto de la Guardia Civil. Durante los primeros interrogatorios, negó cualquier responsabilidad en las muertes de su esposa y de sus hijos, sosteniendo que todos habían fallecido por causas naturales y que los diagnósticos del médico eran correctos. Proporcionó una versión de los hechos que describía a los miembros fallecidos como personas con problemas de salud previos que habían ido deteriorándose de manera natural. Sin embargo, conforme avanzaban los interrogatorios y se le confrontaba con los resultados de los análisis forenses y con las inconsistencias identificadas en su versión, sus respuestas se fueron haciendo más confusas y contradictorias. En varios momentos mostró signos de agitación que los agentes que le interrogaban interpretaron como indicativos de que la versión que estaba proporcionando no era completa. Sin llegar a realizar una confesión formal durante los interrogatorios iniciales, el padre dejó de sostener de manera coherente su versión de fallecimientos por causas naturales y comenzó a realizar referencias vagas a situaciones de conflicto en el seno familiar que no acababa de precisar. La hija, que fue interrogada por separado, proporcionó información que resultó de considerable importancia para la investigación. Manifestó que durante los meses anteriores a los fallecimientos había percibido una intensificación de las tensiones en la casa familiar, que había observado en los miembros que fallecieron signos de deterioro físico que en su momento había atribuido a causas naturales, pero que retrospectivamente le generaban dudas, y que en varias ocasiones había escuchado expresiones de miedo o de angustia por parte de sus hermanos que no había sabido interpretar adecuadamente en aquel momento. Sin llegar a acusar explícitamente a su padre, las declaraciones de la hija contribuyeron a construir un cuadro de la dinámica familiar que resultaba consistente con la hipótesis que manejaban los investigadores. Su testimonio fue recogido con extremo cuidado por el juez de instrucción, consciente de la delicadeza de una situación en que una hija estaba siendo interrogada sobre la posible responsabilidad de su padre en las muertes de su madre y de sus hermanos. La investigación se fue completando durante los meses siguientes mediante la incorporación de testimonios de diversas personas que habían tenido algún tipo de contacto con los miembros de la familia en el período previo a los fallecimientos. Un empleado que había trabajado ocasionalmente en los olivares de la familia describió la atmósfera tensa que había observado en las interacciones entre el padre y sus hijos, señalando especialmente la actitud del padre, que describía como de control absoluto e intimidante.
Algunos vecinos que habían tenido trato ocasional con los miembros que fallecieron revelaron comentarios que estos habían hecho en momentos de mayor apertura sobre el ambiente del hogar. El farmacéutico local fue interrogado sobre las prescripciones y las compras de medicamentos realizadas por la familia en los meses anteriores a los fallecimientos, proporcionando información que resultó relevante para rastrear el acceso a determinadas sustancias. El párroco que había oficiado los entierros describió su percepción de los mismos y los intentos frustrados de establecer contacto más prolongado con la familia durante aquellos períodos. El proceso judicial se inició formalmente cuando el juez de instrucción consideró completada la fase de investigación y remitió el sumario al tribunal competente para su enjuiciamiento. El acusado fue sometido a evaluación psiquiátrica por especialistas designados tanto por la acusación como por la defensa. Los informes resultantes describían a un hombre con rasgos de personalidad que incluían una necesidad extrema de control, dificultad para tolerar cualquier cuestionamiento de su autoridad, escasa capacidad de empatía y una concepción muy rígida y autoritaria de las relaciones familiares que consideraba que los miembros del grupo doméstico debían someterse sin cuestionamiento a la voluntad del cabeza de familia. Sin embargo, ninguno de los dos informes psiquiátricos consideraba que el acusado presentara trastornos mentales de la entidad suficiente como para eliminar su responsabilidad penal. Los especialistas coincidían en que las características de su personalidad podían ayudar a comprender el contexto psicológico en que se habían producido los crímenes, pero no las hacían equivalentes a una patología que privara al acusado de la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Jaén aproximadamente 2 años después del inicio de la investigación. El proceso fue seguido con interés por los medios de comunicación regionales que publicaron informaciones sobre los hechos juzgados y sobre las circunstancias que los rodeaban. En la sala del tribunal, además de los abogados, el acusado y los funcionarios judiciales, se encontraban la hija del acusado, familiares más lejanos, algunos vecinos de Villacarrillo y periodistas que cubrían el proceso para sus respectivos medios. El acusado mantuvo durante el juicio una actitud que varios observadores describieron como sorprendentemente controlada dado el peso de las acusaciones que enfrentaba. No realizó arrebatos emocionales ni reacciones de angustia visibles durante las sesiones más intensas del proceso. Respondió a las preguntas de manera medida, reconociendo algunas circunstancias de hecho, pero negando en todo momento haber actuado con intención de causar daño a los fallecidos. La acusación presentó su caso basándose en los resultados de los análisis forenses, en el patrón de fallecimientos múltiples en un periodo breve de tiempo, en las inconsistencias entre las causas de muerte certificadas y los hallazgos de las autopsias, en las evidencias materiales encontradas durante el registro de la vivienda y en el conjunto de testimonios que describían la dinámica familiar autoritaria y los conflictos que habían precedido a los fallecimientos. La defensa cuestionó la fiabilidad de los análisis toxicológicos realizados sobre restos que habían permanecido enterrados durante varios meses, señalando que la degradación biológica podía generar artefactos que podían confundirse con indicadores de compuestos externos. Argumentó que los fallecimientos podían haber tenido causas naturales no detectadas adecuadamente por el médico que los certificó y que las características de personalidad del acusado, aunque reconocidamente difíciles, no constituían evidencia de criminalidad. Planteó la dificultad de establecer más allá de toda duda razonable la autoría de los crímenes en ausencia de testigos directos y de una cadena de evidencias inequívoca. El tribunal deliberó durante más de una semana antes de dictar sentencia. Finalmente condenó al padre de familia como autor de las muertes de sus 2 hijos varones, basándose en los análisis toxicológicos, en las evidencias materiales y en el conjunto indiciario del caso. Respecto a la muerte de la esposa, el tribunal consideró que las evidencias disponibles no alcanzaban el nivel de certeza requerido para una condena penal, dada la mayor ambigüedad de los resultados forenses en ese caso, y dictó una absolución por este cargo. Las penas impuestas por los 2 homicidios reconocidos fueron severas, sumando varias décadas de prisión. La sentencia fue recurrida por la defensa pero confirmada en lo sustancial por el Tribunal Supremo, aunque con algunas modificaciones en la fundamentación jurídica.
El acusado ingresó en un centro penitenciario para iniciar el cumplimiento de su condena, que por su edad avanzada equivalía prácticamente a una privación de libertad permanente. Las consecuencias de aquellos acontecimientos para el pueblo de Villacarrillo y para la familia fueron múltiples y duraderas. El aislamiento social que había caracterizado a la familia durante los años anteriores a los crímenes se convirtió después de ellos en un aislamiento total. La hija, que en sus declaraciones había contribuido al esclarecimiento parcial de los hechos, experimentó consecuencias sociales y psicológicas extraordinariamente difíciles. Vivir con el conocimiento de lo que había ocurrido en su familia de origen, haber sido parte de la investigación judicial que había llevado a la condena de su padre, y tener que gestionar su propio dolor mientras era objeto de curiosidad, de compasión y en ocasiones de juicio por parte de su entorno social, constituía una carga extraordinariamente pesada. Con el tiempo, acabó abandonando el pueblo donde se había casado y trasladándose a otra ciudad donde podía intentar construir una vida sin el peso permanente de aquella historia. La vivienda familiar permaneció cerrada durante años tras la condena del padre. Las propiedades agrícolas fueron sometidas a administración judicial durante el proceso de resolución de las responsabilidades civiles derivadas del proceso penal. Eventualmente las tierras y la vivienda fueron vendidas mediante procedimientos judiciales adquiridas por propietarios que no tenían vinculación con la historia de aquel lugar. La nueva ocupación de la vivienda no borró el estigma que la rodeaba entre los habitantes de mayor edad del pueblo, que continuaban refiriéndose a ella mediante alusiones que evitaban el nombre directo de la familia, pero que eran perfectamente comprendidas por cualquiera que conociera la historia local. En el pueblo la memoria del caso fue transmitiéndose de generación en generación de manera fragmentaria y frecuentemente distorsionada. Los elementos más concretos del caso, los nombres de los fallecidos, las fechas exactas de los fallecimientos, los detalles del proceso judicial, fueron perdiendo precisión a medida que el tiempo se alejaba de los hechos y que las personas que los habían vivido directamente iban falleciendo. Lo que persistió fue una memoria más difusa y más perturbadora que los hechos precisos, una memoria que se centraba en la imagen de aquellos 3 entierros realizados sin ceremonia, sin velatorio, sin la presencia de la comunidad que habitualmente acompañaba a las familias en el duelo. Esta imagen, de alguna manera, concentraba la perturbación que los hechos generaban, porque lo que resulta más difícil de aceptar para una comunidad no es siempre la violencia en sí misma, sino la negación de los rituales que permiten elaborarla, la ausencia de los gestos colectivos que convierten la muerte en un acontecimiento compartido y que permiten a la comunidad afirmar su continuidad ante la pérdida. El médico que había certificado los fallecimientos continuó ejerciendo su profesión en la comarca durante algunos años después de los hechos, aunque la experiencia le dejó una marca permanente que influiría en su manera de afrontar situaciones similares en el futuro. En conversaciones privadas con colegas, reflexionaba sobre la dificultad de la medicina rural, sobre las limitaciones que imponían los recursos disponibles, y sobre la tensión entre el respeto a la privacidad de las familias y la obligación profesional de actuar cuando existían indicios de irregularidad. Su caso fue utilizado posteriormente en cursos de formación médica como ejemplo de la importancia de mantener un umbral bajo para la consulta con autoridades judiciales cuando se producían muertes con características que no encajaban perfectamente en el patrón diagnóstico habitual. Los investigadores de la Guardia Civil que habían llevado el caso también reflexionaron posteriormente sobre las lecciones que podían extraerse de su desarrollo. Señalaban la importancia de haber actuado de manera relativamente temprana una vez que la denuncia informal llegó a su conocimiento, evitando la pérdida de evidencias que habría resultado irreparable si más tiempo hubiera transcurrido antes de la exhumación de los cadáveres. Reconocían también las dificultades que había planteado la investigación en términos de reunir testimonios utilizables en un contexto donde el temor, la lealtad familiar y la reticencia a involucrarse en asuntos ajenos limitaban la disposición de los testigos potenciales a proporcionar información. Con el paso de los años, el padre condenado fue envejeciendo en prisión.
Los informes periódicos que elaboraban los profesionales del centro penitenciario donde cumplía su condena describían a un hombre que se adaptaba a la vida carcelaria con una rigidez característica, que participaba de manera mínima en las actividades de tratamiento disponibles y que mostraba escasa reflexión crítica sobre los hechos que habían motivado su condena. Falleció en el centro penitenciario varios años después de su ingreso, como consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que había desarrollado durante los años de reclusión. Su muerte tampoco fue objeto de ningún tipo de ceremonia ni de manifestación pública de duelo. En la actualidad, Villacarrillo es un municipio vivo, aunque afectado por los mismos procesos de despoblación y de transformación económica que caracterizan a muchas localidades rurales andaluzas. Las generaciones más jóvenes que habitan el pueblo conocen solo de manera vaga la historia de aquella familia y de aquellos 3 entierros realizados sin ceremonia durante el verano y el otoño de 1984. Las personas de mayor edad que vivieron aquellos años guardan un recuerdo que con el tiempo se ha vuelto menos nítido en sus detalles, pero que conserva intacta su cualidad perturbadora, esa sensación de que bajo la superficie aparentemente ordinaria de la vida cotidiana pueden existir realidades que escapan completamente a la observación externa y que solo se revelan cuando alguien, finalmente, decide no seguir callando.